Sí, es cierto, ha sido un 60%. Y sí, es cierto, ha sido en tan solo 2 días. Pero si terminas de ver este vídeo deseando usar este tipo de ETFs, es probable que seas de esos inversores que van de un lado para otro dejándose llevar exclusivamente por las emociones. Por lo que mucho cuidado con lo que vamos a ver en el vídeo de hoy si crees que eres uno de esos que busca beneficio rápido. Hola inversores, soy Pablo Nogales y yo os adelanto que este vídeo se va a salir un poco de los pilares típicos a los que os tengo acostumbrado en el canal. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, porque yo soy un fiel defensor de la inversión a largo plazo, de la tranquilidad a la hora de invertir, de basarme en los fundamentales y la calidad de los negocios y en general de todas las enseñanzas que intento transmitiros con cada uno de mis vídeos. Sin embargo, de vez en cuando ocurren situaciones de las cuales nos podemos aprovechar en el muy corto plazo de tiempo. Y tal y como pasa en el resto de las operaciones, pues nos puede salir bien o mal. Por ello, es imprescindible que seamos conscientes del riesgo existente en la operativa que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y en el caso de invertir, que sea un porcentaje acorde al riesgo que vamos a correr, que en mi caso suele ser siempre menor al 1%. A pesar de la volatilidad de este tipo de productos, creo que es muy importante conocerlos bien y tenerlos muy en cuenta en algunos momentos muy concretos del mercado. Porque, como ya veremos en futuros vídeos, si os interesa esta temática, nos puede incluso servir para proteger nuestro patrimonio en momentos de pánico. Pero bueno, no me extiendo más. ¿Qué ETF me ha generado un 60% en 2 días? ¡Veámoslo! Bueno, el ETF en cuestión pertenece a un tipo de fondos cotizados que son relativamente poco mencionados en la comunidad inversora. Quizás porque no se comprenden muy bien cómo funcionan o sencillamente porque son muy volátiles. En fin, no lo sé. Me estoy refiriendo a los ETFs apalancados. Estos fondos cotizados replican el comportamiento de un índice o de una materia prima, pero amplificando su rendimiento a través de un apalancamiento. Así que mucho cuidado, porque lo hacen tanto al alza como a la baja. Esta amplificación del rendimiento suele ser de 2 o de hasta 3 veces. Y ojo, porque esto es muy importante entenderlo bien. El apalancamiento se aplica sobre los rendimientos diarios y no necesariamente funcionará igual de bien en periodos de largo plazo, como luego vamos a ver. Todos los ETFs que me gustan para el largo plazo y que hemos visto en este canal suelen ser de estructura física y de acumulación. Sin embargo, con estos ETFs tradicionales es prácticamente imposible generar este tipo de rentabilidades en tan poco tiempo. Entonces, ¿cómo funcionan estos fondos cotizados apalancados? Estos fondos apalancados nos permiten multiplicar por 2 o por 3 los rendimientos diarios debido a que son de estructura sintética en lugar de ser física. O sea, usan derivados tales como son los futuros o las opciones, de manera que pueden replicar un índice con un factor de apalancamiento determinado. Por ejemplo, un ETF físico sobre el Nasdaq replicaría el índice americano teniendo un respaldo detrás de las acciones que componen dicho índice. Sin embargo, un ETF sintético sobre el Nasdaq no tiene propiamente dichas acciones que conforman el índice, sino que tiene derivados. Y eso es lo que le permite conseguir ese efecto multiplicador por 2 o por 3 en los retornos diarios. En mi caso ya os he comentado que he conseguido un 60% en tan solo 2 días. ¿Pero cómo? Pues ha sido gracias al café. Sí, usando este ETF apalancado 3 veces sobre el comportamiento de esta materia prima. Y para los que tengáis dudas, este ETF lo podéis encontrar en DeGiro. De hecho, hasta el 1 de septiembre tenéis esta promoción activa por la cual DeGiro os devuelve las comisiones que paguéis a la hora de adquirir cualquier producto del broker. Para acceder a ella tan solo tenéis que usar el enlace de la descripción. Bueno, vayamos a lo importante. ¿Qué ha pasado con el café? Ya sabemos que el precio de una materia prima fluctúa en función de muchas variables, pero lo más importante, como siempre, es analizar cómo evoluciona la oferta y la demanda de esta.
En el caso del café, la oferta viene dada principalmente por Brasil, Vietnam y Colombia. Fijándonos bien en la gráfica, podemos darnos cuenta fácilmente de la relevancia que tiene Brasil en lo que a producción de café se refiere. Es decir, hay mucha diferencia entre la cantidad que produce el primer país productor y el resto. Tanto es así que Brasil produce lo mismo que la suma de lo que producen Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía y Honduras. Vamos, que si ocurre algo que afecte a la producción del café en Brasil, es altamente probable que el precio de la propia materia prima se vea afectado. ¿Y qué ha pasado en Brasil? Pues como cada año, cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Y resulta que el invierno en Brasil, que empezó el 21 de junio, ha venido bastante fuerte con heladas que han afectado a miles de hectáreas de plantación de café. De hecho, las primeras estimaciones ya hablan de unas pérdidas de 4,5 millones de sacas de café de 60 kilos para la cosecha de 2022. Por otro lado, tenemos la demanda de café, que más o menos crece continuamente en casi todos los territorios del mundo, ya sea debido al incremento de la población o a que la gente básicamente necesita más cafeína en su día a día. Yo no sé vosotros, pero yo soy adicto al café. Entonces nos encontramos con una demanda que no para de crecer y una oferta que ha bajado debido a que el principal país productor se ha visto perjudicado por unas fuertes heladas. Todo esto, sumado a lo que ya venía antes con la situación mundial de cuellos de botella, sobre todo en las etapas más alejadas del consumo, ha hecho que los precios del café pues hayan alcanzado los máximos de los últimos 7 años. Si miramos un poco más de cerca, podemos ver que desde abril de 2019 el precio de los futuros del café se han más que duplicado. Y apreciamos el gran incremento que ha tenido, sobre todo a lo largo de este 2021, tal y como ha ocurrido con el resto de materias primas. Pero tranquilo chicos, aquí no pasa nada, no hay inflación por ningún lado, no hay nada de lo que preocuparse. Toda esta situación generalizada de cuellos de botella, sumado a las noticias que me llegaron de las fuertes heladas del principal país productor del café, me hicieron tomar la decisión de aprovechar las altamente probables opciones de subida que iba a experimentar el café por unos días. A la hora de invertir en café, los profesionales usan contratos de futuros, lo cual implica grandes cantidades de dinero debido al enorme tamaño de los lotes. Y yo, claramente, ni quiero ni puedo invertir dicha cantidad. Sin embargo, sí puedo aprovecharme de la subida gracias a los fondos cotizados. Si hubiese invertido sencillamente en un ETF que replicase el precio del café, a duras penas hubiese conseguido un 10% de rentabilidad entrando el 21 de julio. Sin embargo, usando este ETF apalancado 3 veces en largo sobre el precio diario del café, me permitió entrar a 4,4 euros el 21 de julio y salir el 23 de julio a 6,7 euros, con una rentabilidad del 60% en 2 días. Para los más incrédulos, quiero comentar que aunque en el gráfico diario de DeGiro parezca que el 23 de julio no se llegó al precio de 6,7 euros, tenéis que saber que las gráficas de los brokers, cuando se toman en periodos de más de un día, solo tienen en cuenta los precios de apertura y cierre, sin reflejar los máximos de la sesión. Y de hecho, ese día, el 23 de julio, llegaron hasta 6,9 euros. Pero yo, como muestro en la siguiente captura, ejecuté la orden de venta a 6,7 euros, generando así una rentabilidad del 60% en 2 días. Rentabilidad que no hubiese conseguido de ninguna manera invirtiendo directamente en el café. Repito, con esto no quiero presumir de absolutamente nada, total, lo hice con una parte extraordinariamente pequeña de mi cartera. Lo que quiero haceros ver es el uso que tienen este tipo de fondos cotizados apalancados y sobre todo que tengáis muy claro que no están hechos para mantenerlo en el largo plazo. Ya que si miramos el comportamiento de este ETF desde que empezó a cotizar, podéis ver la enorme depreciación que ha tenido, pasando desde más de los 80 euros hasta mínimos cercanos a 1 euro, es decir, una caída de mucho más del 90%. Mientras que el precio de la propia materia prima, el café, tal y como hemos visto antes, no se ha comportado así, ya que está a niveles de 2014. Así que recordad, estos ETFs son exclusivamente
para el corto plazo. De hecho, yo corrí algo más de riesgo aguantándolo más de un día, aunque claro, salió bien, pero podría haber salido mal y haber sido un menos 60% en 2 días. Lo que os quiero hacer entender es que este tipo de productos tienen unos riesgos superiores a un simple ETF con respaldo físico. Por si queda algún despistado que no ha entendido los riesgos de estos ETFs para el largo plazo, comparad lo que ha hecho el precio del café desde el 1 de enero de 2019, que ha multiplicado casi por 2, mientras que el ETF apalancado 3 veces en dicha materia prima tan solo ha conseguido un 15% en ese mismo periodo. Pero ojo, porque entre medio ha llegado a caer más de un 70%. Tened mucho cuidado si vais a usar este tipo de productos y sinceramente no creo que todas las personas que vean este vídeo estén emocionalmente preparadas para aguantar la volatilidad que tiene este tipo de fondos cotizados, así que sed responsables. Eso no quita que en momentos de incertidumbre global podamos usar estos ETFs para proteger la cartera, pero bueno, como esto se ha salido mucho de lo que os tengo acostumbrados en el canal, comentadme si queréis que hablemos un poco más de estos productos y cómo y cuándo puede ser una buena idea usarlos. Suscríbete por aquí para no perderte nada de todo lo que se viene y échale un vistazo a este vídeo porque el algoritmo de YouTube cree que te puede gustar. ¡Adiós!